Tiene una ITU, así que la guía de práctica clínica me dice que de tratamiento empírico se metropina con sulfametazol y se mandaría a hacer una... Ok, imagínate que no puedes dar, la paciente tiene fiebre. ¿La podrías considerar como algo simple dar tratamiento empírico o podrías dar, ¿está complicado o no está complicado? No está complicada. ¿No está complicada? ¿Segura? ¿Seguro? No, pero fiebre. Me voy por Fiebre de eso. 39 grados. Tu guía de práctica clínica te dice que hay antedatos de disuria, poliacuria, pero principalmente fiebre. Tal estarías hablando ya de una pielonefritis. Sí, cierto, es asintomático cuando es... Ok, sí. ¿Qué le darías? Ok, está complicada. Me iría para... Lo ideal sería hacer un cultivo y meterles una... No tienes laboratorios. En base a lo que hemos visto, ¿qué le das? Le podría dar amoxicilina. Estamos hablando de lo que ya vimos. Ah, Chihuahua. Pues una penicilina. Podría darle una penicilina. Todavía ni lo vimos. ¿Qué le vas a dar? De sus opciones. Es una infección de vías urinarias complicada. Levofloxacino. ¿Te vas a meter un levofloxacino de tercera generación? No, es demasiado. Exactamente. Yo me iría por el ciprofloxacino. Ok, una quinolona de segunda generación. Entonces dime, ¿qué le recetas? Ciprofloxacino. Dime, nombre comercial, presentación, dosis y qué le agregarías para la fiebre. Porque aparte tiene cólico renoureteral, le duele. Ok. Como antiespasmódico, ¿qué le das? Para el sintomático le daría el dipirona, le daría metamizol, no me acuerdo el nombre comercial. ¿Dipirona está bien? No me acuerdo el nombre comercial del metamizol, pero... Dipirona, ¿lo dijiste? ¿Es dipirona? Ah, pues sí es nombre comercial. Sí. Ok, la dipirona. Le daría... ¿Cuántos miligramos? ¿Cada cuánto y por cuánto tiempo? No me acuerdo del miligramo. ¿Cómo? A ver, Elena. ¿De 500 miligramos? ¿Cada cuánto? Ah, Chihuahua. Cada 8. ¿Cada 8 horas? ¿Por cuánto tiempo? Por 5 días. Pues, ajá. Por 3 a 5 días. Ok. ¿Y el ciprofloxacino, Elena? No me acuerdo. Ciproflox, ¿de cuántos miligramos? 500 miligramos. Cada 12 horas por 7 días. Muy bien, Gloria. ¿Vale? Entonces, Doctor, pero yo tengo una duda ahí. Entendí la clase de ayer que cuando es una pielonefritis ya es más grave, ¿no? Así es. ¿Y por qué no mejor le meto uno de cuarta generación? Eso es lo que quiero que vayan a su terapéutica racional. Yo tengo una pielonefritis complicada, una infección de vías urinarias complicada, tiene fiebre, pero todavía no es un absceso renal, ¿sale? Todavía no tenemos un dato de una infección sistémica para dar una quinolona de tercera o cuarta generación. O sea, la paciente te viene a ti porque tiene disuria, tiene estrés, no tiene ardor, tiene estatus de cistitis, pero le agregamos fiebre, entonces muy probablemente tengamos una pielonefritis, pero no hay datos de infección sistémica. Si yo tengo una paciente a lo mejor que me diera un absceso renal, entonces sí, yo tendré que meterla y hospitalizarla. Entonces, lo que quiero que comprendan es eso, es su terapéutica racional. Si yo aparte, Doc, se supone que las de cuarta generación están diseñadas principalmente para tratar pseudomonas. Exactamente. Entonces, aquí lo que quiero que entiendan en cuanto a la terapéutica es su cuadro clínico que presenta su paciente. Es una paciente ambulatoria, llega caminando con ustedes, tiene fiebre de 12 horas porque dice que una noche anterior empezó con fiebre. Prefiere que tiene disuria, tenesmo. Está complicada, sí, porque ya no va a ser una bacteriuria sintomática o una infección de vías urinarias leve para dar una nitrofurantoína o para dar una quinolona de primera generación. ¿Vale? Dime, Gloria. Respecto a ahorita que dijo la nitrofurantoína, por ejemplo, si fuera una IBU leve, ¿se daría por 3 días? Es que bueno, he leído que decía que para bacteriuria... Puedes variarla. Incluso, por ejemplo, la nitrofurantoína en infecciones crónicas te menciona que una diaria por 30 días. ¿Vale? O sea, hay diferentes... Acuérdense de lo que siempre les he dicho, las dosis pueden ir variando dependiendo de la patología. A lo mejor nosotros estandarizamos con la finalidad de que todos tengan la misma respuesta, pero eso es lo que siempre les he dicho, porque ustedes van a llegar a diferentes patologías cuando vean las nosologías y van a ver diferentes dosis, y cuando llegan a una especialidad van a manejar dosis para una cosa y dosis para otra cosa, porque así son los fármacos. Ahorita estandarizamos un esquema
Porque imagínense, si se les hace complicado aprenderse algunos cuantos, ahora aprenderse las diferentes dosis va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero, Entonces, bueno, si fuera una leve, entonces no sería por 7 días, sería por menos días, como 3 lo ideal es que lo manejemos en estándar 7 días, ¿sale? Lo puedes manejar por 3 días cuando solamente a lo mejor es un poco de una bacteriuria asintomática por ego y que no reúne a lo mejor por cultivo más de 100,000 unidades formadores de colonia. A lo mejor tienes más de 6 lecos por campo y a lo mejor 2 cruces en bacterias, entonces a lo mejor podrías darlo por 3 días, ¿no? Pero lo ideal es manejar un estándar a 7 días. Todos los antimicrobianos, lo ideal es que manejemos un estándar de hasta 7 días, ¿vale? Para no generar resistencia. Pues lo que quiero que comprendan, dime Ángel. Es una pregunta, pero ahorita que termine de hacer lo que iba a decir, le pregunto. Ok. Lo que quiero que comprendan es que, por ejemplo, vamos a entrar ahorita a penicilinas, ¿sale? Vamos a entrar a los betalactámicos. Entonces, vamos a ver que estos medicamentos también se ocupan para infecciones de vías urinarias. Entonces, a lo mejor diría Ángel, oye, doctor, entonces mejor de darle una quinolona, ¿le puedo dar una aminopenicilina? Sí, ¿vale? Sería una mejor opción por terapéutica racional. Entonces, lo que quiero que vayan comprendiendo es que los fármacos, vamos a empezar a ver muchos, ¿vale? Para embarazadas igual, o sea, se cambia. Tenemos una guía de práctica clínica para embarazada para el manejo de infecciones de vías urinarias. Y te marca ahí, no puedo ocupar una quinolona en las embarazadas, ¿vale? Entonces necesito ocupar una nitrofurantoína, necesito ocupar una aminopenicilina o necesito ocupar una cefalosporina, ¿vale? Entonces, vamos a ir jugando con lo que tenemos. Yo sé que va a haber otras opciones, pero ahorita con lo que vamos aprendiendo, ¿vale? Giancarlo. Presente, doc. Francisco Javier. Elena Romero. Samuel Rosas García. Ay, presente, doctor. Yasmín Salomón Peralta. Presente. Sandra Estefanía. Presente, doctor. Iván Sánchez Sánchez. Alejandra Santos López. Presente, doctor. Francisco Javier Solano. Presente, doc. Alma Delfina. Presente, doc. Carla Urrieta. Presente. Ok, entonces vamos a continuar, ¿vale? Con el equipo. Entonces, pónganse a estudiar. ¿Cómo sabemos? A ver, ahora que sí, háblalo, porque no puedo leerlo completo. ¿Qué pasó, Ángel? Dime. Mi pregunta, ¿cómo sabemos cuando una infección está complicada? Y no me refiero solo a ITU, sino en general. Porque igual, por ejemplo, menciona que las infecciones que están complicadas con gonorrea, pero no sé, que causan enfermedad inflamatoria pélvica, hay que determinar si están complicadas o no, pero ¿en qué momento se determina eso? Generalmente, cuando tú vas a ver, por ejemplo, tú tienes un cuadro básico de una enfermedad, ¿no? Un cuadro básico te va a marcar cierta sintomatología. Generalmente, cuando una infección está complicada, es que aparte de ese cuadro básico, te genera síntomas agregados a órganos adyacentes o de manera sistémica. Por ejemplo, yo tengo una infección de vías urinarias. Una infección de vías urinarias exactamente en base a signos y síntomas. Entonces, tú vas a tener una paciente que a lo mejor te refiere disuria, poliaquiuria tenesmo. Tenemos un proceso infeccioso a nivel de vías urinarias. ¿Ya podríamos decir que es complicada? Sí, porque tiene cistitis, ¿vale? Ya tiene un proceso inflamatorio que le está generando demasiada sintomatología. Si le agregamos fiebre, ya es una situación más complicada. Pero aquí quiero que entendamos que no se vuelve un proceso sistémico, sino se vuelve un proceso localizado, ¿vale? Si tú le agregas, por ejemplo, la fiebre de 39, tenemos a lo mejor ya alteraciones a nivel hemodinámico, tenemos alteraciones a nivel respiratorio, entonces ya hablamos de un proceso sistémico. Por ejemplo, ayer que veíamos algunas quinolonas de tercera y cuarta generación, decía ahí neumonía intrahospitalaria, ¿sale? Teníamos problemas a nivel articulares de sepsis generalizada, ¿sale? Entonces, ya hablamos de procesos hospitalarios. Cuando una infección es complicada, cuando se agrega patología sistémica o se agregan más órganos afectados a la patología local. Si tú tienes un problema, mejor tengo un absceso por ejemplo, un pie diabético, ¿no? Tengo una ulcerita, a lo mejor el problema es localizado, voy a dar un antibiótico leve. Pero si esa ulcerita se hace más grande, se empieza a infectar y me empieza a infectar torrente circulatorio, entonces se vuelve sistémico. Y entonces ya no me va a funcionar un simple antibiótico, a lo mejor tengo que dar un doble esquema o incluso ante un triple esquema. Entonces, la complicación de cualquier infección va a depender de los signos y síntomas agregados a la patología base, ¿vale? Conforme ustedes van viendo, por ejemplo, si cuando hablamos de una sífilis, ¿no? Una sífilis primaria, pues tenemos un chancro sifilítico, que el tratamiento ideal es la penicilina, ¿vale?
Y tenemos que la paciente no te refiere nada, no hay dolor, no hay comezón, no hay nada, ¿sale? Lo único es la presencia de este chancro, que muchas veces va a quitarse solito, sin ningún problema. Si esto sigue avanzando, pasa una sífilis secundaria. Y entonces lo que te va a referir el paciente es que tiene un exantema generalizado, que empieza a haber artralgias, dolores articulares, empieza a haber malestar general. Si esto sigue avanzando, pasa una sífilis terciaria y puede haber problemas neurológicos y puede haber problemas cardíacos. Entonces, de algo inicial se empieza a complicar. Toda infección puede empezar de algo localizado a algo sistémico, lamentablemente. Y por eso entran los antibióticos de más amplio espectro. ¿Ok? ¿Dale? Ok, doc. Dale, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar. Apago mi micro. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Disculpen el ruido, es que, bueno, estoy en un lugar un poquito ruidoso. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver que la clasificación de las penicilinas va a ser, pues, un poquito interesante. Miren, se dividen en dos, naturales y semisintéticas. Dentro de las naturales vamos a tener lo que es la penicilina G, y esta se va a dividir a su vez en cristalina, procaínica, benzatínica, y la cristalina también se divide en sódica y potásica. Y la penicilina B, pues así se queda, pero se dice que esta es la penicilina oral, ¿doctor? Ok. Y entonces es la única que vamos a tener que ver. Vamos a tener que estas naturales, la mayoría de estas se van a aplicar de manera intramuscular. Se menciona que no es recomendable su aplicación intravenosa por el riesgo, dice hay toxicidad, pero no es toxicidad, sino es más que nada que genera irritación sobre el vaso sanguíneo, genera flebitis, por eso no está recomendable vía intravenosa, pero ustedes van a ver que también hay dosificaciones o tratamientos, por ejemplo, en pacientes con ruptura de membrana se recomienda intravenosa, en algunas patologías se recomienda intravenosa, la mayoría de las veces va a ser aplicación intramuscular, y ahorita vamos a ver por qué no es tan agradable, por cómo es su dosis, pero la penicilina UV, o que también se agrega con potasio, que nos dice que la péndica o potásica, es la única que vamos a tener vía oral de las naturales, ¿sale? De ahí vamos a tener que todas la mayoría son en presentación de frasco amplio. Ok, continúa, Celeste. Ok, bueno, y ya dentro de las semisintéticas vamos a encontrar la penicilina resistente a betalactamasas, que por su estructura se van a conocer como isoxazolpenicilinas, y esta va a estar, bueno, dentro de estas van a estar la oxacilina, la cloxacilina y la dicloxacilina. Aquí también va a entrar la naxilina, pero bueno, eso es algo que más adelante les van a explicar mis compañeros, las características. También vamos a tener penicilinas de amplio espectro, que son conocidas por su estructura como aminopenicilinas, dentro de las cuales entra la amoxicilina y la ampicilina. Ahora, esto es también lo que, bueno, les agregué lo que ayer mencionaba el doctor, que se les puede añadir otro fármaco inhibidor, que sea inhibidor de la betalactamasa, como por ejemplo con la amoxicilina se agrega el ácido clavulónico y con la ampicilina se va a agregar el sulbactam. También tenemos las penicilinas antipseudomonas, que por su estructura se van a conocer como ureidopenicilinas, la piperacilina y la carbenicilina, perdón. Y ticarcilina. La piperacilina se va a combinar con este fármaco llamado tazobactam, que es también inhibidor de las beta-lactamasas. Y las últimas dos que les mencioné, carbenicilina, y ticarcilina, van a conocerse por su estructura como carboxipenicilinas. Está un poquito complicado, puede parecer un poquito complicado, pero les puse en verde lo que es la clasificación por su estructura. Y ya en amarillito está más que nada su uso o sus características principales. La siguiente, por favor. Lo más frecuente o lo que sea más simple, vamos a tener que su clasificación general es naturales y semisintéticas. Y de las semisintéticas nos vamos así, en lo que tenemos por su estructura: aminopenicilinas, uridopenicilinas, carboxipenicilinas, ixosopenicilinas, ¿vale? Así es como vamos a preguntarlo principalmente. Bien, continuamos. Bueno, dentro de su farmacocinética, empezando por la administración, vamos a tener que en cuanto a las orales, en promedio, una tercera parte de la penicilina se absorbe por tubo digestivo y en situaciones
pues que son óptimas cuando el paciente posee un tracto digestivo sano, entre comillas. El jugo gástrico, pues que como sabemos tiene un pH bastante bajo, destruye rápidamente el antibiótico, por lo que la absorción va a ser rápida y en un lapso de 30 a 60 minutos se alcanzan las concentraciones máximas en sangre. La ingestión de alimentos va a interferir en la absorción de las penicilinas. Entonces, por ello se recomiendan 30 minutos antes de la comida. Una de las ventajas de la penicilina V es que se absorbe mejor en tubo digestivo, por eso es que se da oral, ¿no? Y de estas se obtienen concentraciones plasmáticas 2 a 5 veces mayores. En cuanto a la administración parenteral, pues vamos a ver que después de 15 a 30 minutos se alcanzan las concentraciones máximas en plasma. Esta cifra va a disminuir con rapidez porque la semivida de este antibiótico es de 30 minutos aproximadamente. Encontré este dato que decía que Probenecid es un fármaco que se usaba anteriormente, no sé si sigue usando, doctor, que bloquea la secreción renal. Esto va a alargar el tiempo de vida, pero pues ya no se utiliza tanto para este fin. En su lugar me mencionaba la bibliografía que se usa penicilina G benzatínica. Creo que Ángel tiene una pregunta, doctor. ¿Qué pasó, Ángel? Dime. Doctor, ahorita que mi compañero menciona lo del Probenecid, se supone que algunas penicilinas se pueden indicar para itus, pero para prolongar su vida se usa Probenecid. Exactamente. Pero no retrasaría también no disminuiría la concentración de la penicilina en vías urinarias. No, bueno, lo que nos ayuda a Probenecid es para que tenga un mayor tiempo de acción, ¿sale? Sí podría disminuir, o sea, podríamos decir que sí la afectaría, pero no tenemos una afectación muy directa o que disminuya su efecto, ¿vale? O sea, sí te va a generar disminuir su concentración, pero recordemos, ahorita lo vamos a ver en lo que es el ATME, generalmente no se metabolizan, van a pasar directamente a torrente sanguíneo y pasan directamente a la orina, ¿vale? Entonces no habría tanta repercusión, ¿sí? Sí, pero sí, efectivamente, disminuye un poco. Ajá, porque había leído que el Probenecid lo que hace es que compite para que él sea desechado primero, se sacrifica, cuando la penicilina se quede. Porque decía que así es. Por eso decía que si no había ningún problema en que disminuyera la concentración de la penicilina ya en el tracto urinario. Sí, o sea, le digo, va a disminuirla, pero no tenemos una repercusión muy marcada. ¿Vale? Ok, doctor, gracias. Vale. Doctor, incluso eso podría ser un poquito contraproducente en pacientes con daño renal, ¿verdad? Así es. Por eso digo, vas a ir valorando en qué paciente lo puedes aplicar de esa manera y en cuál no. Ok. Bueno, en cuanto a su distribución, pues vamos a ver que se distribuye extensamente en todo el cuerpo, pero difiere en las concentraciones de líquidos y en los tejidos adiposos. En promedio, un 60% del fármaco se va a unir a proteínas plasmáticas de forma reversible, y principalmente a la albúmina. Y aparecen cantidades significativas también en semen, en líquido sinovial, la linfa y en el intestino. La penicilina no va a penetrar fácilmente el líquido cefalorraquídeo cuando las meninges son normales, por decirlo así. Sin embargo, si hay inflamación aguda en dichas capas, la penicilina penetra con mayor facilidad. Esto es algo curioso. Por lo común, los límites de concentración varían en un 5% del valor del plasma, suficientes para alcanzar una eficacia terapéutica. En cuanto a su metabolismo, como ya mencionaba el doctor, solamente un 10% es metabolizado y su producto, que es el ácido peniciloico, es causante de hipersensibilidad y pues de muchos efectos adversos que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor, Carlos. Para su eliminación tenemos que en condiciones normales 90% del fármaco es eliminado por vía renal y la pequeña fracción restante es eliminado por bilis y otras vías. La semivida de eliminación es de 30 minutos, como había mencionado, y las cifras de depuración son considerablemente menores en recién nacidos y lactantes por el desarrollo incompleto de la función renal. Por eso hay que tener cuidado con las mamás que están lactando. La semivida del antibiótico en niños menores de una semana de vida es de 3 horas. Y hay que tener en cuenta que la semivida aumenta en personas con insuficiencia hepática y renal. La siguiente, por favor. Ok, dentro de las reacciones adversas vamos a ver que
las penicilinas son uno de los antibióticos menos tóxicos. Como efectos adversos o como reacciones adversas vamos a tener un poquito de dolor en el sitio de inyección, náuseas en la ingestión oral y la tromboflebitis en la vena inyectada, que creo que es lo que nos mencionaba también, ¿no, doctor? Anteriormente. Son pues expresiones de irritación dependiente de la dosis. También puede presentarse, pero muy rara vez, confusión. Y aquí nos vamos a ver que tenemos muy pocos efectos adversos con este tipo de fármacos. Uno de los más graves es que tengamos hipersensibilidad al fármaco, ¿no? Y que genere incluso hasta un choque anafiláctico. Eso sí es un gran riesgo, pero realmente que tengas la mala suerte de ser alérgico de una manera severa, ¿no? Y eso no nada más puede pasar con la penicilina, sino que puede pasar con cualquier fármaco cuando tenemos hipersensibilidad. Pero este tipo de fármaco, pues su principal riesgo es la hipersensibilidad al fármaco. ¿Ok? Continuamos. Y pues miren, aquí está la hipersensibilidad. Las manifestaciones pues ya las conocemos: erupciones cutáneas, prurito, urticaria y fiebre. La siguiente, por favor. Dentro de las interacciones medicamentosas vamos a tener que están contraindicadas con cefalosporinas, pues va a aumentar la nefrotoxicidad. Aminoglucósidos, pues hace un efecto sinérgico. Los hipoglucemiantes orales, porque va a aumentar la hipoglucemia. Cefaloxina, cefalexina también, porque van a anular el efecto de los anticonceptivos. Y con la warfarina, porque hay riesgo de hemorragia. También encontré este último, metotrexate, que se supone es un inmunomodulador que se da en pacientes con cáncer, me parece. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con el Probenecid. Hay una competencia por la eliminación que pues va a llevar a nefrotoxicidad. Y bueno, pues ya les toca a mis compañeros y explicándoles cada uno de los fármacos. Eso fue todo de mi parte. Gracias. Nos preguntaba Iván, ¿cómo podríamos generar? Generalmente se pueden hacer aplicación de pequeñas dosis a nivel subcutáneo y checar que no te genere algún efecto rash. Si es así, pues lo ideal es no complementar una dosis adecuada. Muchas veces pues necesitamos la administración completa de una dosis para ver la reacción adversa. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un proceso alérgico? Cuando tenemos un rash generalizado, podemos generar erupciones, y pues lo más complicado luego es cuando les pregunto, es que soy alérgica a la penicilina, ¿vale? Pues exactamente, el paciente te dice, doctor, no, pues es que me empezaron a salir muchos granitos y de repente no podía yo respirar. ¿Por qué? Porque genera un edema generalizado, ambiente de secreción a nivel de vías respiratorias, y pues genera un paro respiratorio, ¿no? Ese es el gran problema de un choque anafiláctico, ¿ok? ¿Cuántos miligramos? Se recomienda que sea una dosis mínima. Acuérdate que ahorita vamos a ver las presentaciones de las penicilinas, y por ejemplo, las penicilinas van por unidades internacionales y te va desde 200,000, 400,000, 800,000, 1.200,000, 2.400,000, ¿vale? Entonces, generalmente se recomienda que cuando hacemos la dilución que viene alrededor de 2 a 5 mililitros, pues aplicamos nada más 0.5 mililitros de esta administración y que sea de manera subcutánea para que valoremos el proceso de reacción alérgica, ¿vale? Continuamos. Ok, pues yo les voy a presentar lo que es la penicilina G. Tenemos que, pues, para empezar, es un antibiótico beta-lactámico que va a tener una acción bactericida. Tenemos que, pues, como ya les dijo mi compañera, se va a dividir, pero pues aquí les puse algunas presentaciones en las que lo podemos encontrar. Pues sí, les hice un cuadro como para ver cuáles son las infecciones o los microorganismos por los cuales nos va a servir esta penicilina. Tenemos que pues nos sirve para cocos gram positivos, que son aerobios, como neumococos, estreptococos y estafilococos no productores de penicilinasa. Tenemos que pues no va a servir contra la penicilinasa porque, como ya nos había mencionado mi compañera, esta va a ser una penicilina natural y pues no se activa frente a estos organismos. Tenemos también bacilos gram positivos aerobios de especies como por ejemplo Bacillus, Clostridium perfringens y Diphtheriae. También aerobios gram negativos como lo son gonococos y meningococos. En aerobios, pues principalmente se van a aplicar cuando sean orales y la mayor parte va a actuar en la mayor parte, excepto por Bacteroides fragilis. En otros también podemos encontrar a Treponema pallidum y Leptospira.
Siguiente a esto, como ya nos había mencionado mi compañera Leslie, existen algunas enfermedades en donde se ha hecho resistencia ante este tipo de medicamentos. Entonces, de verde les traté de ejemplificar en cuáles nos van a servir como una primera elección, y en naranja pues están los que sí sirven contra ellos, pero pues debido a la resistencia que se ha creado ante estos medicamentos, pues no se recomienda como una primera elección, sino que hay otros medicamentos que pueden servir mejor para este tipo de enfermedades. Tenemos que pues va a servir contra sífilis por Treponema pallidum, en faringoamigdalitis por piógenes, por Streptococcus piógenes, en infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus y epidermitis, y en la difteria, aunque pues también por la difteria ya casi no es tan usado. Como ya les había mencionado mi compañera, tenemos que pues la penicilina G se va a dividir en cristalínica, en benzatínica y procaínica. Pues primero tenemos la cristalina sódica. Esta va a ser utilizada para tratamientos de amigdalitis, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto genitourinario producidas por fusiformes, parodontitis, gingivostomatitis, abscesos, ostomelitis, gonorrea y sífilis. Tenemos que pues su vía principalmente va a ser intramuscular o vía intravenosa, y pues estos son algunos de los nombres comerciales en los que lo vamos a encontrar, como son Pengesod, Sodipen, Lugaxil. Algunos vienen combinados, entonces como el Lugaxil me parece que viene combinado con otra penicilina. Y también la presentación lo vamos a encontrar en solución inyectable de 1000 unidades sobre 2 mililitros y en un frasco ámpula de 5 millones de unidades. Como nos dijo el doctor, estos se van a manejar por unidades y no por miligramos. Tenemos que la dosis va a ser en adultos de 1.2 a 24 millones de unidades al día. Esto van a ser divididas en 4 horas según sea el caso, y en niños de 25,000 a 30,000 unidades por kilogramo de peso al día, dividido en 4 horas según sea el caso. La dosis va a depender más que nada del sitio y la intensidad de lo que sea la infección. Después tenemos a la penicilina G benzatínica. Esta va a ser útil cuando se precisa alcanzar pues los niveles mantenidos durante semanas, aunque pues no necesariamente tienen que ser altos. Por ejemplo, en sífilis o fiebre reumática. Esta pues nos va a facilitar el cumplimiento en dosis única de faringitis estreptocócica y en la profilaxis de infecciones estreptocócicas. Su vía va a ser intramuscular, y pues en nombres comerciales tenemos al Benzanil simple, el Benzafur y Bencesatil. Tenemos que pues en presentación va a ser en suspensión inyectable de 600,000 unidades sobre 5 mililitros, o también tenemos en 1.2 millones de unidades sobre 5 mililitros y 2.5 millones de unidades sobre 5 mililitros. La dosis va a ser en adultos de 600,000 a 2 millones 400,000 unidades en dosis únicas o ya sean semanales, y en niños de 50,000 unidades sobre kilogramo por día en dosis única o semanal. También pues va a tener diferentes dosis para lo que es la sífilis, ya sea primaria o secundaria, y pues también para lo que es la fiebre reumática en faringitis. Tenemos que la penicilina G procaínica nos va a servir para infecciones respiratorias, urinarias, odontológicas, ginecológicas, digestivas y dermatológicas, venéreas, vascular central y periférica. También nos va a servir para lo que es la profilaxis de infecciones en lo que es las intervenciones quirúrgicas. Su vía de administración va a ser intramuscular, y sus nombres comerciales van a ser, por ejemplo, el Duracin, la venacilina, el Penipod, y pues su presentación va a ser en un frasco ámpula con un polvo y ampolletas con diluyente de 2 mililitros. Tenemos en la presentación de 400,000 unidades o 800,000 unidades. La dosis en adultos va a ser de 600,000 a
1.2 millones de unidades al día en 1 o 2 tomas, y en niños va a ser de 25,000 unidades por kilogramo cada 12 a 24 horas. Tenemos que pues también en las profilaxis de fiebre reumática se va a administrar una vez por mes. En los efectos adversos, pues tenemos que nos va a causar diferentes... Antes de que pases a los efectos adversos, regresamos para ajustar dosis, ¿sale? Regresamos. Vamos. Normalmente las que más vamos a ocupar o que más van a tener con mayor frecuencia es la procaínica y la benzatínica. La cristalina, regrésame a entender tus diapositivas, por favor. Aquí sí, aquí hubo un error, porque no pueden ser 24 millones, son 2.4 millones, ¿eh? Ok, perdón. Porque si no, 24 millones, imagínate, no es demasiado, ¿sale? Entonces, generalmente tenemos en presentaciones de lo que es 1 millón de unidades y 5 millones de unidades, ¿sale? Entonces va a ser en frasco ámpula y generalmente la dosis va a ser dividida de 1.2 o 2.4 millones cada 4 horas, ¿sale? La cristalina, no la vamos a tomar en cuenta porque no se utiliza porque es cada 4 horas. Entonces imagínense, estar inyectando intramuscularmente cada 4 horas es muy complicado para el paciente. La que sí, la que más vamos a ocupar, ¿sale? Es la benzatínica, que nos vienen presentaciones de 1.2 millones y de 2.4 millones de unidades en 5,000 litros. Generalmente, como decimos aquí, lo podemos manejar en dosis única, ¿sale? Por ejemplo, aquí sí puedo iniciar con una dosis de 1.2 millones o puedo irme con dosis semanal, por ejemplo. Para sífilis le puedo dar de 1.2 millones cada 7 días por 3 semanas. O lo puedo dar en dosis única de 2.4 millones en dosis única, ¿sí? En niños lo vamos a manejar generalmente en 50,000 unidades por kilo de peso al día, ¿vale? Que aproximadamente nos va a dar alrededor más o menos de unas 200,000 o 300,000 unidades aproximadamente. Pero lo vamos a ocupar principalmente en adultos, ¿sí? No tanto en niños. En niños vamos a ocupar más la procaínica, así la que sigue, ¿vale? Por favor. La procaínica te viene en presentaciones de 400,000 y 800,000 unidades. Generalmente en el adulto nos vamos a ir con 800,000 unidades cada 12 horas, por 7 a 10 días. Entonces también es un poquito complicado que el paciente se inyecte cada 12 horas, ¿vale? Nos vamos a ir con presentación de niños, está bien, 25,000 unidades por kilogramo de peso, pero también es cada 12 horas. Aproximadamente son 200,000 unidades cada 12 horas por 7 días. Entonces vean, si es complicado, por ejemplo, darles la cristalina cada 4 horas o la procaínica cada 12 horas, estar inyectando, si con una inyección al día, si ahora que vean lo de las vacunas, todos ustedes, su generación se desmayaba con las vacunas. Entonces, imagínate poner aplicaciones cada 12 horas, es complicado. Entonces, la más recomendable es la benzatínica, que va de una sola dosis, de unidosis. Ustedes van a ver que cuando lleguen a su centro de salud, lo que van a tener es inyecciones al por mayor de procaínica y de benzatínica, ¿vale? Y las mamás son bien idióticas de, no, para mi hijo mejor inyecciones, para que se le quite rápido. Si vieran cómo duele y arde, ¿vale? Entonces, lo ideal, si vamos a ocupar, pues bueno, ocupemos, pero que sea una benzatínica de dosis única. Si vamos a dar procaínica, bueno, pero pues de la benzatínica son de 1.2 a 2.2. ¿Puedes repetir las dosis adultos? Sí, van a ser, tenemos 1.2 millones, de la benzatínica tenemos 1.2 millones de unidades y 2.4 millones de unidades. Por ejemplo, para sífilis es 2.4 millones dosis única. Y podemos estar en adultos de 1.2 millones semanalmente por 3 semanas, ¿vale? Para dar un tratamiento, por ejemplo, para infecciones de vías respiratorias, para procesos a nivel de piel. Vamos a entrar con las semisintéticas. Ahí sí va a ser mucho más fácil con lo que son las aminopenicilinas, dar ese tipo de tratamientos. Dime, Javier. La procaínica nos viene de 400,000 y 800,000 unidades. La dosis en adultos son 800,000 unidades cada 12 horas por 7 días. Entonces, dudo que aguanten una inyección cada 12 horas por 7 días. Dime, Francisco. Disculpe, Doc, y por ejemplo, hace un rato que mi compañero mencionaba lo de la alergia y ahorita viendo dosis, ¿qué es lo que sucede con los pacientes que refieren que no eran alérgicos y después de una mala dosificación se volvieron alérgicos? O tuvieron una reacción muy alérgica que los hizo volverse ya, que no les pongan penicilinas o algún Fíjate, hay que diferenciar bien entre lo que es una reacción de hipersensibilidad y lo que es un efecto adverso. A veces hay pacientes que me dicen, doctor, es que yo me habían puesto penicilina, pero de repente me generó mucho dolor de cabeza, mucho náusea, mucho vómito,
y entonces ya no se quieren poner las penicilinas. O sea, realmente no podríamos decir que es una hipersensibilidad al fármaco o un efecto alérgico, sino un efecto secundario, ¿vale? Entonces, si ya le habían puesto penicilina, o sea, es raro que generen una reacción alérgica, ¿sale? Podemos tener un efecto adverso por una mala dosificación, pero no tendríamos que generar una hipersensibilidad o que te haga una reacción anafiláctica. Generalmente esto va a ser desde el primer contacto que te genera una reacción alérgica. Si ya previamente lo tenías, pues generalmente tu cuerpo, si tú te lo aplicas una primera vez, tu cuerpo va a generar una reacción antígeno-anticuerpo y te va a generar una respuesta. Si ya te lo venías aplicando y nunca te había generado problema, es raro que te genere una reacción de hipersensibilidad. Lo que más frecuentemente sucede es que por una mala dosificación te genere efectos adversos indeseados. ¿Vale? Sí, gracias. Ahora sí ya continuamos con las semisintéticas. Ok, algo que olvidé decirles es que la penicilina G, procaínica y benzatínica van a hacer una suspensión de la penicilina G. Esto lo que va a hacer es que va a prolongar su semivida y por eso es que pues se divide. Entonces tenemos en los efectos adversos, tenemos pues alteraciones dermatológicas como van a ser erupciones exantemáticas y prurito. Ya también pues, se puede presentar dolor en el punto de inyección, flebitis y tromboflebitis. En alteraciones alérgicas o inmunológicas vamos a tener enfermedad del suero y reacciones anafilácticas. Y en alteraciones digestivas vamos a tener diarrea, náuseas, vómitos y excepcionalmente o en algunos casos colitis pseudomembranosa. En alteraciones sanguíneas se va a presentar eosinofilia y raramente va a haber anemia hemolítica, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia y púrpura. En alteraciones neurológicas tenemos que pues a dosis altas, esta puede ocasionar reacciones como lo que es el OIGNA, creo que así se pronuncia, y ansiedad, que va a provocar ansiedad, agitación, reacciones psicóticas, alucinaciones o convulsiones, y generalmente estas van a ser de forma transitoria. Otras alteraciones que tenemos, por ejemplo, es la reacción de Hurchis-Heitzmer, algo así se pronuncia, y pues en esta va a ser por el tratamiento de infecciones por espiroquetas. En tenemos que pues se va a presentar como si fuera un episodio febril, pero pues no va a haber como tal uno. Y también tenemos la posible disminución de la potasemia en la sal sódica. Como precauciones tenemos que pues en pacientes con antecedentes de alergia a las penicilinas o a las cefalosporinas se tiene que evitar si hay reacciones previas graves. Y también se tiene que evitar la inyección intravascular de las formas de administración intramuscular. Esto es importante porque puede haber un riesgo de necrosis vascular. En insuficiencia renal hay que realizar un ajuste de dosis porque, pues como ya se dijo, se va a eliminar por esta vía. En las precauciones tenemos que pues tener precauciones con antecedentes de colitis pseudomembranosa, enfermedades inflamatorias intestinales y asma. Pasamos a lo que es la penicilina B. Esta pues va a ser un antibiótico derivado de lo que es la penicilina G y pues como ya dijimos su administración principalmente va a ser de forma oral. Algunas de las presentaciones que encontramos pues son estas como anapenil, potaviquín, penvica y cavipen. Las indicaciones terapéuticas pues tenemos que nos va a ser útil para infecciones leves a moderadas provocadas por microorganismos susceptibles, especialmente por infecciones de Streptococcus pyogenes de los grupos A, B, C y G, en Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus no productores de penicilinasa. Como ya les había mencionado, esto es debido a que es una penicilina natural. La prevención de las recurrencias de fiebre reumática, gingivoestomatitis ulcerativa necrosante causada por Fusobacterium fusiformis y enfermedad de Lyme. Tenemos que pues la penicilina B, como ya dijo el doctor, va a ser potásica, también se le conoce como fenoximetil penicilina potásica. Su vía va a ser oral y los nombres comerciales pues, son los que ya les había mencionado.
tenemos que pues la presentación va a ser en comprimidos de 200 miligramos. Esto va a equivaler a 400,000 unidades de penicilina B potásica. Y también la tenemos en polvo de suspensión oral de 125 miligramos, que equivale a 200,000 unidades sobre 5,000 litros. En las dosis tenemos que pues niños menores de 1 año se va a tener que son 125 miligramos por 2 veces al día. En niños de 1 a 6 años tenemos que son de 250 miligramos a 2 veces al día, y en niños mayores de 6 años a 12 años tenemos que es de 500 miligramos 2 veces al día, y en lo que son de niños mayores de 12 años y adultos va a ser 1 gramo 2 veces al día. También tenemos que pues, como ya les dije, la dosis va a depender de a qué patología se va a enfrentar, y pues para lo que es gingivitis ulcerativa necrosante, pues los adultos va a ser una dosis de 200 a 500 miligramos cada 6 a 8 horas, y enfermedad de Lyme va a ser de 250 a 500 miligramos de 10 a 12 días. En la profilaxis de infección por neumococos tenemos que va a ser en adultos de 250 miligramos. Para los efectos adversos, pues tenemos que los frecuentes se van a encontrar náuseas, vómito y diarrea moderada. En los pocos frecuentes van a haber reacciones alérgicas leves, como lo son erupciones cutáneas y prurito. En las raras, pues va a haber reacciones alérgicas graves, como lo son anafilaxis, enfermedad sérica. También tenemos nefritis intersticial, colitis pseudomembranosa y neutropenia. Las contraindicaciones que va a tener, pues son se debe administrar con precaución en casos de alergia a las cefalosporinas, ya que puede haber una alergia cruzada. No se recomienda su administración en personas que tienen náuseas, vómito o alteraciones gástricas o motilidad intestinal aumentada. También, pues, en insuficiencia renal grave, también hay que pues reducir la dosis, y no se recomienda en el tratamiento de infecciones graves. En el embarazo, pues tenemos que es seguro, ya que los estudios realizados en animales pues no han demostrado una toxicidad. Y en la lactancia, pues tenemos que los metabolitos se van a excretar en la leche materna, por lo que pues espera que tenga efectos sobre lo que es el recién nacido o los niños lactantes. Seguimos con lo que es la dicloxacilina. Esta pues va a ser como ya vimos, es semisintética, y esta pues las marcas que vamos a encontrar pues son Brispen, Posipen, Amifarin y pues Coxaclan. Los más utilizados es Posipen y el Brispen son de los más utilizados, de lo que más van a encontrar. En las indicaciones terapéuticas, pues tenemos que, como ya nos había dicho mi compañera Leslie, esta va a ser resistente a la beta-lactamasa. Recordemos que la beta-lactamasa va a ser la que hidroliza el anillo beta-lactámico. Entonces, por ende, va a tener una acción bactericida contra gérmenes gram positivos, incluyendo estafilococos productores de beta-lactamasa, siendo pues su principal uso clínico. Va a estar indicado para infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, como lo son amigdalitis, faringitis, otitis, sinusitis, bronquitis subaguda, neumonías y bronconeumonías, así como en infecciones de la piel y tejidos blandos, como abscesos mamarios y cutáneos. También en los forunculosis, celulitis, heridas y quemaduras infectadas. También tiene aplicación terapéutica en otras infecciones en las que se sospecha de cocos piógenos, y incluyendo osteomielitis, septicemia y artritis séptica. Tenemos que pues su nombre comercial, como ya nos dijo el doctor, los más utilizados va a ser Brispen y Posipen, y pues en su presentación tenemos cápsulas que van de 125, 250 y 500 miligramos. Tenemos que hay suspensión oral de 65.5 miligramos por 5 mililitros, y en solución de frasco o ámpula de 125, 250 y 500 miligramos sobre 5 mililitros. Tenemos que pues la dosis vía oral va a ser para niños y adultos de 40 kilogramos o más, va a ser de 125 a 250 miligramos cada 6 horas, y en niños menores de 40 kilogramos va a ser de 12.5
miligramos por kilogramo por día en dosis divididas cada 6 horas. En vía intramuscular tenemos que pues va a haber para adultos una ampolleta de 500 miligramos cada 6 horas. Aquí en dosis adultos vamos a estandarizar. Generalmente las dosis adultos, la más recomendable es de 500 miligramos bioral cada 6 horas, ¿sale? Si se dan cuenta, nos dan para tratamientos respiratorios, pero también hay para afección en piel, principalmente impétigo, y para procesos de mucosas, muy ocupado por los odontólogos en abscesos periodontales, ¿vale? Entonces, dicloxacilina, por ejemplo, tenemos algún absceso a nivel de piel, tenemos, por ejemplo, un poquito de acné, podemos tener impétigo, podemos tener un absceso dentario, se utiliza con mucha frecuencia la dicloxacilina, ¿sale? Tenemos que nos viene en tabletas de 225, 250 y 500, pero la dosis adultos, 500 miligramos bioral cada 6 horas, ¿vale? Por un lapso de 7, 10 o 14 días. En niños lo vamos a tener, vienen diferentes presentaciones, pero vamos a estandarizar. De aquí en adelante vamos a estandarizar las presentaciones, porque sí vienen en varias, 7 a 10 y 14 días, Gloria, ¿sale? Vamos a estandarizar la presentación que es de 250 miligramos en 5 mililitros, ¿sale? 250 miligramos en 5 mililitros. Y generalmente lo vamos a hacer en un gramaje, lo vamos a estandarizar de 12 miligramos por kilo de peso al día, dividido en 4 para que sea cada 6 horas, ¿sale? 12 miligramos por kilo de peso al día, dividido entre 4 para que sea cada 6 horas, ¿ok? Esa es la dosis que vamos a dejar estandarizada. Recuerden, vamos a encontrar diferentes dosis, ¿sí? Pero como les dije, no quiero que digas, es que el doctor nada más, no. O sea, hay diferentes dosis para patologías, pero vamos a tratar de estandarizar para que sea más fácil poder aprenderlo, ¿ok? Continuamos. Bien, en los efectos adversos tenemos que va a haber hipersensibilidad, erupción maculopapular, urticaria, fiebre, broncoespasmos, vasculitis, enfermedad del suero, dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y anafilaxia. También puede presentarse trastornos gastrointestinales como lo son náuseas, vómito, dispepsias, dolor gástrico y diarrea. En las contraindicaciones, pues se va a contraindicar el uso de dicloxacilina en personas que tengan antecedentes de hipersensibilidad a las penicilinas o las cefalosporinas. Y eso es todo por mi parte. Ok, nos vamos a quedar ahí, ¿vale? Porque ya se nos acabó la clase. Continuamos el día lunes. El día lunes continuamos con esto. Tenemos jueves y viernes su actividad en línea. En esta semana se va a activar su proyecto final, que es su PLM, ¿sale? No quiere decir que lo tengan que entregar el jueves o viernes, o sea, tenemos para entregarlo hasta mediados de noviembre, pero se les va a activar para que empiecen a ver cómo es su rúbrica, qué es lo que tienen que entregar, y no se les olvide que lo tienen que entregar, ¿sale? Ok, chicos, acuérdense que dentro de la evaluación nos viene sus exámenes, nos viene su carpeta de evidencias que ustedes van haciendo, se van al corriente, algunos, ¿verdad? Y ahora viene nuestro proyecto final para evaluar, ¿ok? Pues nos vemos el día lunes, chicos. Cuídense mucho. No tomen. Sí, doctor. Gracias. Gracias, doctor. No tomen.